Ok, chicos, el día de ahora vamos a estar resolviendo el ejemplo 1.5 relacionado con las unidades de cargas eléctricas que se encuentra en la página 46 de su libro de electromagnetismo. Me dice que dos pequeñas esferas idénticas y cargadas con igual carga se suspenden de hilos aisladores de 1 metro de longitud, fijos a un mismo punto. Las esferas quedaron separadas 10 centímetros, inciso A. ¿Cuál era la fuerza eléctrica entre ellas? B. ¿Cuál era la magnitud de la carga eléctrica de las esferas? C. ¿Qué cantidad de electrones tenía en exceso? La masa de las esferas era de 10 gramos. La masa del hilo puede despreciarse. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer es encontrar o identificar los datos que en este caso el problema pues me está dando. En este caso me está dando la longitud de lo que son las cuerdas. Entonces la longitud pues va a ser igual a 1.0 metros. También me está dando la distancia que hay entre esfera y esfera. Entonces me dice que esa distancia va a ser igual a lo que son 10 centímetros, pero recordemos que debemos de utilizar los metros respetando el Sistema Internacional de Unidades, que esto es igual a 0.10 metros. Entonces, el problema pues me está pidiendo calcular lo que es la fuerza eléctrica de cada una de las cargas en el inciso A. En el inciso B me está pidiendo cuál es la cantidad de carga eléctrica que va a tener cada esfera. Y en el inciso C, pues me está pidiendo ese exceso de electrones. Entonces, la fuerza eléctrica, la carga que va a tener cada una y la carga 2, ¿sale? Y lo que es el exceso de electrones que va a tener. Me está diciendo que la masa que va a tener cada una de esas esferas va a ser igual a 10 gramos. Y respetando las unidades del sistema internacional, pues lo tenemos que convertir a kilogramos, que va a ser igual a 0.010 kilogramos. Entonces, en base en esto, pues yo me voy a dar cuenta que a la hora de que estas dos cargas, al presentar la misma exceso de electrones, eso quiere decir que va a haber una fuerza de repulsión, y esa fuerza de repulsión hacen que ambas cargas se encuentren en equilibrio de traslación. Entonces, ahora en este ejercicio voy a trabajar con el equilibrio de traslación. En el ejemplo anterior, en el 1.4, trabajamos con el equilibrio de rotación. Ahora vamos a trabajar con el equilibrio de traslación. ¿Cuál es la condición del equilibrio de traslación? Me dice que la sumatoria de todas las fuerzas pues debe de ser igual a 0. Entonces, aquí tengo un pequeño diagrama de fuerzas que se están representando en este esquema. Entonces, aquí yo tengo esta tensión del cordel que se está generando en este péndulo. Tengo la fuerza eléctrica que se están repeliendo estas dos cargas, y aquí tengo pues lo que es la fuerza de gravedad. Entonces tengo tres fuerzas que están afectando a cada una de estas cargas para que esta carga se encuentre en equilibrio de traslación. Eso significa que si yo voy a sumar la fuerza eléctrica más la tensión de la cuerda más la fuerza de gravedad, pues se supone que me debe de dar igual a 0. Pero si yo represento este esquema en un diagrama de fuerzas, veamos pues cómo nos va a quedar. Entonces, vamos a tener la representación de esas fuerzas de esta forma. Entonces, vamos a tener verticalmente hacia abajo lo que es la fuerza de gravedad, hacia nuestra izquierda lo que va a ser la fuerza eléctrica
para esta carga y vamos a tener una tangencial en este cuadrante que va a ser la tensión de la cuerda. Entonces, como yo tengo esta fuerza de la tensión de la cuerda que se encuentra en el cuadrante 1, entonces yo no puedo hacer esta sumatoria vectorial. Lo que yo voy a tener que hacer es tener que descomponer esta fuerza para poder encontrar una componente horizontal en X, que le vamos a llamar la tensión de la cuerda en X, y vamos a tener otra que la vamos a llamar la tensión de la cuerda en Y. Entonces aquí es donde yo ya voy a hacer esa sumatoria, pero ahora en cada uno de los ejes. Entonces ahora voy a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X pues va a ser igual a lo que es la fuerza eléctrica. En este caso, como está apuntando al eje X negativo, pues va a ser una fuerza negativa más lo que es la tensión de X, pues esto se supone que debe de ser igual a 0. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y, que en este caso es la fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad está afectando al eje de las Y negativas, más la tensión en Y, pues debe de ser igual a 0. Y este va a ser positiva porque está afectando al Y positivo. Entonces, estas son las representaciones que yo voy a manejar, o las condiciones de equilibrio que yo voy a manejar para la solución de este problema. Entonces, quiere decir que hay dos fuerzas que están afectando al eje de las X que van a tener igual magnitud. Y acá yo voy a tener dos fuerzas en el eje de las Y que sumadas, estas dos fuerzas, pues van a ser de igual magnitud, pero con signo contrario para que la sumatoria me dé igual a 0. Entonces, esto quiere decir que yo voy a tener que descomponer este vector de tensión. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo el ángulo con respecto a la vertical. Esto quiere decir que si ahora yo represento en otro diagrama lo que es la prolongación de ese vector, vamos a ver pues cómo nos va a quedar. Entonces, eso significa que yo voy a tener una tensión de la cuerda, en este caso, que va a apuntar hacia esta dirección, porque me está diciendo que yo voy a manejar un ángulo con respecto a la vertical, ¿sale? Pero como en mi diagrama yo lo tengo de esta, entonces eso quiere decir que el ángulo que yo voy a estar trabajando pues va a ser este, por ser ángulos semejantes. Entonces este ángulo y este ángulo pues van a ser los mismos. Entonces esto quiere decir que al trabajar con este ángulo, pues yo a la hora de sacar el coseno del ángulo por lo que es la tensión de la cuerda, pues esto va a ser igual a la tensión en el eje de la Y. Y acá pues va a ser el seno del ángulo de la tensión, pues va a ser igual a lo que es la tensión en el eje de las X. Entonces, para poder descomponer este vector, pues voy a utilizar estos dos fórmulas para poder saber qué tanto estoy afectando este vector al eje de las X y al eje de las Y. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como este va a ser la tensión en Y, ¿sale? Que va a ser este valor, y esta es la tensión de X, que va a ser este otro valor, pues lo vamos a representar en la siguiente fórmula. Las vamos a sustituir esto y esto otro en lo que son estas ecuaciones. Entonces, vamos a decir que lo que es menos la fuerza eléctrica más lo que es el coseno del ángulo, pues esto pues debe de ser igual a 0. Y lo que es menos lo que es la fuerza de gravedad más lo que es el
Bueno, aquí sería la fuerza eléctrica por el seno. Este sería el seno, porque esa sería la fuerza eléctrica que se estaría ejerciendo para acá. Y el seno pues me va a dar la fuerza que se está ejerciendo para este lado. Entonces aquí es el seno del ángulo y la fuerza de la gravedad pues sumado con el coseno del ángulo pues me debe dar igual a 0. Entonces si yo paso este valor que está negativo para acá, pues me va a quedar que el seno del ángulo, en este caso por la tensión, porque aquí debe ir la tensión de la cuerda, ¿vale?, va a ser igual a lo que es la fuerza eléctrica. Y acá pues va a ser el coseno del ángulo por la tensión, pues va a ser igual a lo que es la fuerza de gravedad. Entonces a este le vamos a llamar la ecuación número 1 y a este le vamos a llamar la ecuación número 2. Entonces estas fórmulas pues yo las voy a utilizar ahorita para poderlo sustituir en otra ecuación de que me voy a apoyar, que las conocemos como las razones trigonométricas. Entonces aquí recordemos que las razones trigonométricas, nos dice que el coseno del ángulo pues va a ser igual a lo que es el cateto adyacente entre lo que es la hipotenusa. Me dice que el seno del ángulo va a ser igual a lo que es el cateto opuesto entre hipotenusa, y lo que es la tangente del ángulo pues va a ser igual a lo que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces para eso pues yo debo de identificar cada uno de esos valores. Entonces aquí voy a representar ese diagrama, ¿vale?, donde yo voy a colocar mis valores de la siguiente manera. Entonces, en el triángulo rectángulo. Entonces, tomando en cuenta este lado de lo que es ese equilibrio, entonces yo me puedo dar cuenta que yo voy a estar trabajando con este ángulo de aquí. Entonces eso quiere decir que el lado más largo del triángulo es la hipotenusa, que en este caso es la longitud del péndulo. Entonces acá yo tengo el cateto adyacente y acá tengo lo que es el cateto opuesto. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, entonces lo que estoy haciendo es, como la hipotenusa es la tensión de la cuerda, hablando de fuerzas, entonces eso quiere decir que la tensión de la cuerda que está dividiendo pasa para acá multiplicando, pues me va a dar lo que es el coseno y me va a dar lo que es el cateto adyacente. Entonces me va a dar el valor vertical, ¿sale? Entonces por eso es el coseno, como me va a dar el valor vertical, se opone a la fuerza de gravedad. Entonces si yo hago lo mismo para el seno, la hipotenusa, como está dividiendo, la paso multiplicando, entonces me va a dar el cateto opuesto. Entonces al darme el cateto opuesto, pues es el valor horizontal, ¿vale?, que es el que se opone a la fuerza eléctrica. Pero ahora lo que voy a tener que hacer es agarrar la tangente. Entonces aquí me está diciendo que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero lo que me dice que el cateto opuesto, en este caso, es la fuerza eléctrica entre lo que es la fuerza de gravedad. Entonces, porque veo que el cateto opuesto es la horizontal, que es la fuerza eléctrica, y el vertical es la fuerza de gravedad. Entonces, aquí tenemos ya representados esos valores sustituidos en esta razón trigonométrica de lo que es la tangente. Entonces, aquí vamos a despejar lo que es la fuerza eléctrica. Entonces, vamos a decir que por lo tanto, la fuerza eléctrica pues va a ser igual a lo que es la fuerza de gravedad por lo que es la
tangente del ángulo. Entonces, yo conozco la fuerza de gravedad, o yo puedo encontrar la fuerza de gravedad multiplicando lo que es la masa por la gravedad. Resulta que conozco la masa y yo sé que la gravedad es una constante que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, yo conozco este valor. Entonces, lo que tengo que encontrar es el ángulo. Entonces, yo tengo que buscar la manera de cómo encontrar el ángulo. Y para poder encontrar el ángulo es donde me voy a apoyar de estos valores, de estas longitudes que me está dando el problema. Entonces, resulta que ahora la longitud pues me está representando lo que es la hipotenusa y lo que es este valor, pues yo la voy a poder considerar lo que es R entre 2, como lo que es mi cateto opuesto. Pero nada más que recuerden que lo tenemos que dividir entre 2 para poder encontrar la longitud que va a haber de este punto hasta este otro punto. Entonces, ¿en qué razón trigonométrica yo puedo despejar lo que es el ángulo en base a los valores que yo estoy obteniendo? Entonces, aquí veo que es mediante lo que es el seno del ángulo. Entonces, yo voy a tener que el seno del ángulo, que en este caso es el cateto opuesto, que es la longitud, ¿sale? Bueno, en este caso, perdón, el cateto opuesto, ¿sale? Es R2. Entonces, esto va a ser igual a R entre 2. Y esto va a dividir a lo que es el cateto adyacente, que el cateto adyacente lo vamos a estar manejando, perdón, la hipotenusa lo vamos a estar manejando como la longitud, que en este caso sería 1.0 metros. Entonces, esto me indica a mí que como lo que voy a tener que hacer es esto, hacerlo fracción, para que estos extremos aplicarle la ley de la tortilla y poder encontrar lo que es el resultado. Entonces, esto me va a quedar que el seno del ángulo pues va a ser igual a lo que es R entre 2 veces lo que es 1 metro. Entonces, aquí, pues, para poder encontrar el ángulo, poder despejar el ángulo, pues yo voy a pasar este seno el inverso. Entonces me va a quedar que el ángulo va a ser igual al inverso del seno por lo que es R, que en este caso R vale 10, lo vamos poniendo, vale 0.10 metros entre lo que es 2 veces 1 metro. Entonces, esto me da como resultado que el ángulo pues va a ser igual a 2.87 grados. Esto con respecto a Y. Entonces, quiere decir que estos valores de aquí me dieron el ángulo. Este ángulo que tengo con respecto a Y. Entonces, ahora, como yo ya conozco el ángulo, entonces yo ya lo puedo sustituir dentro de esta ecuación. Entonces digo que la fuerza eléctrica va a ser igual a la masa por la gravedad, que en este caso es 0.010 kilogramos, lo voy a multiplicar por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por lo que es la tangente de 2.87 grados, ¿no? Entonces, y esto me da como resultado que la fuerza eléctrica pues va a ser igual a 4.9 por 10 a la menos 3 newton. Entonces, ya tengo lo que es el inciso A. Ya tengo el primero. Entonces, ya teniendo el primero, pues entonces me está diciendo que encuentre lo que es la carga eléctrica. En este caso son los Coulomb. Entonces, para eso pues yo me voy a apoyar de la fórmula de la ley de Coulomb, que me dice que la fuerza eléctrica
es igual a la constante, ¿vale?, de lo que es la carga 1 por la carga número 2 entre lo que es la distancia al cuadrado. Pero como estas cargas son iguales, entonces esto lo voy a manejar como si la constante de las cargas al cuadrado entre la distancia al cuadrado. Entonces, como voy a despejar este valor, me va a quedar que, por lo tanto, ¿vale?, la carga al cuadrado pues va a ser igual a la fuerza eléctrica. La constante, como está multiplicando, pasa dividiendo, y como la distancia está dividiendo, pasa multiplicando. Y para eliminar este al cuadrado, sacamos raíz. Entonces sustituimos valores. Entonces, al sustituir valores, eso quiere decir que la carga, vamos a poner aquí, va a ser igual a lo que es la fuerza eléctrica que acabamos de obtener, 4.9 por 10 a la menos 3 newton. Esto se va a multiplicar por la distancia que se encuentran estas dos cargas, que son 0.10 metros al cuadrado entre lo que es 9.0 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado, coulomb al cuadrado. Y que no se nos olvide sacar la raíz. Entonces esto pues va a ser igual a 7.378 por 10 a la menos 8 coulomb. Esto va a ser el inciso B. Entonces ahora pues vamos a tener que sacar lo que es el exceso de electrones que va a tener cada carga. Para eso recordamos que trabajamos con la fórmula que me dice que la carga pues va a ser igual a lo que es el número de electrones por lo que es la carga elemental. Entonces, por lo tanto, el número de electrones pues va a ser igual a la carga entre la carga elemental. Sustituyendo los valores, me va a quedar que el número de electrones pues va a ser igual a esta carga, 7.378 por 10 a la menos 8 coulomb, entre lo que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces esto pues va a ser igual a 4.6 por 10 a la 11 electrones de exceso que va a tener cada una de esas esferitas que se encuentran en cada uno de sus péndulos. Y ya tenemos lo que es el inciso C. Entonces, hasta aquí este ejercicio relacionado con las unidades de cargas eléctricas, pero ahora tomando en cuenta que ambas cargas se encuentran en equilibrio de traslación.